Antes de empezar en Glovo llevaba 10 años trabajando en una empresa de administrativo contable y nada, era una pyme, era una tienda. Yo estaba más o menos en la parte de administración, pero también medio de cara al público y acabé quemadísimo. Yo siempre he trabajado un poco en eso. Yo antes de eso mis padres ya tenían una gestoría, he trabajado siempre en oficina, en trabajos de mierda tradicionales. En cambio ahora me encanta el mío. Realmente nuestro trabajo en los redes nos encanta, es un cambio muy chulo. Yo anteriormente era cocinera y he estado como 12 años trabajando hasta que mi vida cambia y soy madre y entonces es incompatible pues tener un hijo con ese... Es que son los horarios y los turnos y demás pues son bastante difíciles de sobrellevar con una vida familiar. Y vi simplemente en una aplicación, puedes con tu coche y elegir tus horarios y tal y cual. Y dije, bueno, pues tan cabreada con todo lo demás, dije, pues por probar, pues pruebo. Mi día a día es despertar a mi hija, llevarla al cole y a las 10 ya por ahí más o menos empiezo a trabajar. Puede ser en Glovo o puede ser un bloque de Amazon y continúa hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Y el fin de semana sí que hago un poquito más porque la demanda pues está hecha así. El fin de semana es cuando más se concentra la demanda, la gente es cuanto más pide y entonces sí que he hecho unas 3 horitas por la tarde-noche de viernes y el sábado y el domingo también. Gracias, buen día. Hasta luego. Estas empresas están ayudando en varios sentidos. Uno, a activar ese comercio de proximidad y la restauración. Y dos, están permitiendo que esas figuras de los riders puedan entrar, puedan participar en el mercado de trabajo de una manera muy rápida y muy sencilla. El modelo de negocio de las empresas de reparto es un modelo basado en una estrategia de reducción de costes. Reducción de costes a toda costa. ¿Por qué? Porque están en un mercado muy competitivo, que hay muchas empresas y saben que una de las estrategias es quien gane el mejor, que gane el que consiga tener mayor cuota de mercado y para ello llevan a cabo prácticas que no son éticas. Estas empresas ahora mismo no son rentables. Con lo que paga el consumidor no pagas el repartidor que dé media vuelta a Barcelona y que venga a tu casa. No le pagas. Entonces lo que hacen es buscar otras formas y vías de ingreso, como son pues, vender los datos, ofrecer servicios de consultoría, etc. Todas las compañías son relativamente jóvenes, tienen pocos años y en pocos años han hecho un gran crecimiento a partir de interpretar cómo aplicar la tecnología a algún producto o servicio ya existente. Básicamente en Glovo tú tienes una puntuación que te permite coger algunas horas con cierta antelación. Aparte están las horas que se van abriendo aleatoriamente, las horas locas que llamamos en el argot. Y luego, nada, una vez te llega tu hora, tienes que hacer check-in. Listo, buenas noches, gracias a usted. Y si estás en la zona, si no te tienes que acercar, te empiezan a caer los pedidos y ya sin parar a trabajar. Si hay suerte, porque luego hay horas muertas o se pone lento y te quedas parado durante minutos u horas sin pedido y entonces no ganamos nada. En los ratos muertos normalmente te juntas con los panas, con los compañeros en las plazas y hablas paja, como dicen ellos, o estás charlando. O si pues comes algo, o descansas en los sofás de los portales de los vecinos, a veces te sientas a descansar un rato para seguir haciendo turno. Las aplicaciones registran todos los datos de nuestro trabajo, nuestra velocidad, nuestra velocidad de entrega, todo, el tiempo de espera, todo. Lo que pasa es que eso en principio no se refleja de forma directa en la aplicación, en la puntuación que a nosotros nos muestran. Eso son estadísticas internas de la empresa, que luego decide a quién mantiene o a quién le cierra la cuenta porque no le compensa por los ritmos. Pero eso directamente no se refleja en la puntuación. En la puntuación se refleja sobre todo las valoraciones directas de restaurante, cliente y plataforma, que te suben o te baja la puntuación. Nosotros tenemos continuamente el algoritmo en la cabeza y el control de la aplicación en la cabeza. Sabemos perfectamente que estamos controlados cada aspecto de nuestro trabajo y eso nos obliga, claro que sí, a correr todo el tiempo, incluso a saltarnos normas de circulación, porque si no hacemos buenos números. Claro, es un control y una presión constante. Yo antes trabajaba por cuenta ajena y tengo más control ahora.
en este sistema de falso autónomo, con tantos ojos mirándome cada segundo de mi trabajo que cuando era empleado por cuenta ajena. Negociar las tarifas para nada, en ningún grado, nunca. No hay ningún tipo de negociación de nada, ni de tarifas, ni de nada. Somos totalmente precarios, precarísimos. Nos pueden cerrar la cuenta en cualquier momento. No sabemos cuánto vamos a ganar, no sabemos cuántas horas vamos a tener. Estamos sometidos al control de clientes, restaurante, globo. Somos total, vamos, no soy precario, tenemos muchas capas de precariedad. Cuando se está hablando de la precariedad y que genera el trabajo en plataformas en España, varios expertos lo han apuntado, juristas, personas expertas en temas de tecnología, en temas de mercado laboral, se apunta de no, que las plataformas no han inventado la precariedad. Lo que nosotros queremos decir es que nosotros queremos que toda aquella persona que trabaja en una plataforma tenga las mejores condiciones para trabajar. Que nosotros entremos a negociar las tarifas o que ellos negocien las tarifas ahora mismo es un tema muy complicado y muy complejo que yo no te sabría responder por qué no lo podemos hacer. Yo trabajo en Uber, pero la cuenta es alquilada de otra persona. No tengo mi propia cuenta porque ahorita es un poco difícil abrir una cuenta de Uber. Sí hay muchas personas que alquilan cuentas y uno por necesidad, por trabajar, uno tiene que aceptar. Pues. Yo he querido salir con la cara tapada porque la cuenta no es mía. La cuenta es alquilada y no quiero meter en problemas a la persona, a la dueña de la cuenta. Yo trabajo 6 días a la semana, 12 horas diarias y en el día hago 30, 40 euros, depende. Lo único que ellos se apegan de que dicen que uno tiene flexibilidad es porque uno mismo se coloca el horario que quiere trabajar. Pero uno puede pasar 12 horas o 15 horas trabajando, pero esas horas no te las pagan como tal. Simplemente tienes que esperar a que la empresa te lance un pedido para tú poder empezar a cobrar dinero. Pero en sí las horas trabajadas no te las pagan. A mí me gustaría más que todo que me contraten, porque dicen que para abrir una cuenta de Uber hay que ser autónomo, pero autónomo no le veo la autonomía por ningún lado. Cuando entré a Glovo yo no tenía ni idea de nada del conflicto ni de de las condiciones en las que estábamos ni nada. Yo entré, hice lo que la empresa me dijo, me di de alta de autónomo y empecé a trabajar muy enfocado en el tema de estar en la calle, ir con la bici a mi aire. Luego es cuando poco a poco yo y muchos compañeros hemos tenido todo un proceso, digamos, de despertar o de ser conscientes, ¿no?, de la situación. Yo no soy del grupo originario ni nada de Radio por Derechos. Yo llevo un poco más, siendo más consciente, 1 año, 2, como mucho, que llevan las plataformas. Ellos llevan muchos más años en esto, pero claro, a mí me han ayudado mucho también, porque ellos, cuando empiezas a intuir las cosas, ellos te las explican y te cuadran las explicaciones que dan, porque tienen mucha más experiencia que gente, aunque incluso algunos están fuera ya porque les despidieron. Plano 2, toma 1. Riders por Derechos nace pues cuando varios repartidores empezamos a darnos cuenta que este trabajo que nos vendían como algo tan guay que casi tienes que pagar tú para que puedas trabajar yendo en bicicleta y pasártelo tan bien, empezamos a ver que no es tan divertido, empezamos a ver que esta flexibilidad y tal pues no es real, porque para empezar tienes que trabajar en alta demanda o no te dan horas la semana siguiente. Una serie de cosas que nos empiezan pues a incomodar y a hacer pensar que igual nuestra condición es de falso autónomo. Fuimos la plataforma que empezó a destapar, a poner en el foco que detrás de los riders había una historia de precariedad que no se había contado. Entonces empezamos a hacer huelgas en diferentes ciudades de España. A raíz de todas las huelgas y manifestaciones que se hicieron, hubo unos despidos masivos. Fue a partir de ahí cuando empezamos a denunciar en los juzgados todos estos despidos, porque considerábamos que se nos habían vulnerado los derechos y porque nos considerábamos trabajadores. A partir de ahí se abrió la fase más judicial y empezó en cascada a caer demandas, no solo en Barcelona, sino en Madrid, Zaragoza, Gijón.
confiamos en la libertad, creemos firmemente en la libertad de expresión, tenemos un diálogo muy abierto con los riders, con los restaurantes, nos critican abiertamente, no hay ningún problema porque de hecho es crítica constructiva lo que buscamos, el poder buscar soluciones, y nosotros no en ningún momento tomamos medidas porque se produzca una crítica a la compañía. Yo me considero autónoma de verdad. Yo elijo las horas que trabajo y elijo con quién trabajo también. O sea, ¿quién me dice que yo no soy autónoma? Aquí cuando entramos no miran si somos mujer, si somos hombres, si cuánta edad tenemos. Hay mucha gente mayor que no tiene otra cosa y no les contrataban de hace años y están trabajando y ganando un dinero. Yo como mujer me he enfrentado a mejor quédate en casa cuidando de tu hija y cuando ya pasen unos años busca trabajo. Eso me lo han dicho a mí en entrevistas de trabajo. Considero que precisamente era más precaria anteriormente en el trabajo de la hostelería, en una cocina en la que yo echaba 12 horas al día y luego los contratos no era lo que realmente veía y nadie se va a luchar contra eso. Entonces se vienen a luchar contra esto que todos estamos trabajando y si no, no habría tanta gente trabajando si fuera tan horrible. Ni tantas colas de espera para apuntarse, porque ya somos tantos que hay que regular la entrada de riders y demás. Entonces, no entiendo. Sobre la gente que quiere laboralizar esto, que sean contratados por cuenta ajena, yo pienso que eso ya existe. O sea, esto es una evolución. Si ellos no quieren la evolución, pues trabajos con contrato ya existen de repartidores. Pizzerías hay miles, en tu barrio puedes elegir la que quieras y encima no tienes que hacer kilómetros, te quedas en tu barrio repartiendo y ya está. O sea, lo que no sé es por qué esto lo quieren convertir en algo que no es. Esto es algo diferente, cierto que hay que regular, para eso estamos luchando, pero es que esos trabajos con contrato de repartidos ya existen, se pueden ir cuando quieran. Han surgido varias asociaciones y varios movimientos que defienden pues todo esto, que sigamos siendo autónomos, sí mejorando condiciones, por supuesto, mejorando y si las empresas tienen que pagar su parte, que paguen. ¡Stop Late Rider! ¡Stop Late Rider! ¡Stop Late Rider! ¡Stop Late Rider! La libertad de autogestionarnos, libertad de no estar condicionados por un jefe, libertad de elegir qué, cómo y cuándo será nuestro trabajo y sobre todo libertad de escoger lo que queremos y lo que no para nosotros mismos. Repartidores Unidos es un movimiento que surge como producto de las reuniones que tiene Riders por Derechos con el Ministerio de Trabajo el 2 de junio de este año. Una madrugada estuvimos supremamente inconformes con esta situación, estuvimos comentándolo porque casi nadie conocía sobre la situación de la ley Rider y todo esto. Y decidimos crear un grupo de WhatsApp y ese grupo de WhatsApp se fue inflando como una pelota de nieve y terminamos convocando manifestaciones a finales de junio. El miedo que tenemos en su gran mayoría, por lo menos a boca de calle, es justamente la pérdida del trabajo y la pérdida de la flexibilidad. La pérdida de la capacidad de compatibilizar este trabajo con otro. La flexibilidad es elegir lo que yo quiera, el qué, cómo, cuándo, por qué y según qué yo quiera hacer las cosas. Es eso. Ahora mismo tenemos una flexibilidad que es básicamente total, en la gran mayoría de plataformas por lo menos. Es decir, en un oficio tan elemental como es llevar un paquete de un punto A a un punto B, yo puedo elegir básicamente todo sobre esta gestión que puedo hacer en este oficio. Nosotros no elegimos los precios, pero al igual que un asalariado tampoco elige su salario y efectivamente lo negocia, y no por ello es autónomo, hay una relación de oferta-demanda que es la que lo regula. Nosotros proponemos un modelo basado en lo que llamarían en Francia el autónomo digital, que es un modelo intermedio entre autónomos y asalariados, en el cual podamos seguir siendo autónomos, pero podamos tener una serie de certezas y de certidumbres y de derechos que creo que cualquier trabajador debería tener. De ninguna manera me considero precario. Yo elijo cuándo trabajo, por qué trabajo, en qué trabajo y qué trabajo. Y viendo la realidad de otros sectores, si lo establecemos en una balanza, no me considero precario. El Tribunal Supremo establece que los repartidores de comida a domicilio de la empresa Globo, los conocidos como riders, sí son trabajadores de la empresa, sí existe entre ellos una relación laboral. Ha fallado a favor de un denunciante, no era un autónomo.
Bueno, la sentencia del Tribunal Supremo lo que hace es resolver un caso concreto, pero sí que marca una línea interpretativa. A partir de ahora, pues son las empresas las que, bien por actuación de la Inspección de Trabajo o bien de manera voluntaria, lo cual es poco probable, procedan a la regularización del trabajo de todos estos trabajadores. El hecho de que el trabajo a través de las plataformas se pretenda canalizar a través del trabajo autónomo, eso hace que estas empresas se ahorren todos los costes de los seguros sociales y por lo tanto además se devalúan una gran cantidad de derechos laborales, como podría ser derecho al descanso, a las vacaciones, la fuerza sindical se devalúa notablemente. A ver, Deliveroo siempre cumple la legalidad, o sea, nosotros operamos dentro del marco legal vigente. El marco legal vigente hoy por hoy nos permite operar tal y como lo hacemos. Todas las sentencias que afectan a Deliveroo en este momento están recurridas, con lo cual no hay ninguna sentencia final que diga que debemos contratar a los repartidores. Si en algún momento el tribunal nos pide hacer algo, nosotros siempre lo hemos hecho. La uberización de la economía es el uso de plataformas digitales con la excusa, ¿no?, de degradar condiciones laborales y usarlas para degradar condiciones laborales. Estas plataformas, sin lugar a duda, están promoviendo la uberización de la economía en este sentido. Ir hacia un modelo de uberización es ir hacia un modelo donde la protección social sea muy mínima, donde constantemente estemos cambiando de trabajos y no sepamos si al mes siguiente vamos a poder trabajar o no. La uberización de la economía amenaza totalmente el estado del bienestar. Es posible innovar, crear plataformas, crear empresas que aseguren una promoción de los derechos de los trabajadores. Bueno, esto es un debate que trasciende de Glovo, en lo que es la uberización de la economía. Lo que sí nosotros tenemos muy claro que Glovo es una compañía de impacto social y de impacto económico positivo, que implica que diversidad de ciudadanos y diversidad de empresas nos utilicen para recibir servicios y para generar ingresos. Nuestra posición, la de digital, es que hay que avanzar para encontrar fórmulas que permitan que esta actividad funcione, que esta actividad funcione óptimamente y que además aquellos que prestan los servicios tengan las coberturas o que tengan la seguridad mayor, asemejándolo casi a un contrato de trabajo. Pero sí que seguimos opinando que esa relación tiene más notas de independencia que de dependencia. Sin un modelo laboral que garantice unos derechos suficientes y sensatos al trabajador, no hay crecimiento económico sostenible. El progreso económico solo se alcanza cuando se dan unas condiciones de justicia social y de bienestar compartido. Los derechos de los asalariados los he tenido y hoy en día, siendo autónoma, me veo más libre y con una flexibilidad laboral, con una flexibilidad horaria. El 11, GYG, gracias. Y la verdad que me costaría mucho cambiar esto a volver a lo anterior, me costaría mucho. A veces lo pienso y digo, madre mía, me da esta angustia pensarlo. Yo quiero que se me reconozca como trabajador, como empleado, por las condiciones efectivas de trabajo. Quiero estabilidad, quiero una buena cotización, porque eso implica sanidad pública, implica mi pensión, implica mis bajas, implica muchas cosas. Hola, ¿quién es? ¿Nuevo? Espero que de verdad no me falte el trabajo, ya sea bien trabajando de esto o no, porque ya no se sabe muy bien el futuro, pero sí me gustaría algo de estabilidad, ya por mi edad también. Este trabajo no hace más que crecer. El sector de delivery de envíos es un sector con muchísimo futuro, pero tiene que ser un futuro que incluya tecnología y también incluya derechos laborales. No puede ser futuro a costa de mis derechos o de mis condiciones. Con todo este acuerdo, ¿pienso que se va a conseguir algo? Todo lo contrario. Pienso que pasamos a estar en manos de subcontratas, con contratos temporales, con condiciones vergonzosas, y ahora sí que me siento precaria. Así que bueno, una pequeña alegría en la casa del pobre, que es que por fin reconocen que los trabajadores somos trabajadores.
¡Wow!